Ok, entonces ustedes van a tener su examen de los primeros cuatro temas. Esos cuatro temas son equilibrio ácido-base, luego viene el metabolismo de los compuestos nitrogenados, metabolismo de aminoácidos, luego vienen las purinas pirimidinas y finalmente el metabolismo del hemo. De esos cuatro temas, ustedes deben tener bien claro qué deben estudiar más de cada uno. El tercer y el cuarto tema, es decir, metabolismo de purinas, pirimidinas y el tema del metabolismo del hemo, ustedes lo tienen que estudiar y aprenderse bastante bien las enzimas y las moléculas que participan, ¿ok? Pero el primer y el segundo, ustedes tienen que estudiarlo más detenidamente porque de estos temas, equilibrio ácido-base y el metabolismo de aminoácidos, es donde se hacen preguntas un poco más complejas. Y entonces tengan eso primero en cuenta. Nosotros, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver equilibrio ácido-base. Si nos da el tiempo, porque a mí no me gusta hacer las auxiliaturas muy a lo rápido, no me gusta ir corriendo, si nos da el tiempo podemos ver un poco de metabolismo de aminoácidos. Pero si no nos da el tiempo, nos quedamos con equilibrio ácido-base y ya vemos después qué hacemos, ¿ok? ¿Cuál es la limitación? Hoy no vamos a ver laboratorio y en su examen, por lo general, entra al laboratorio. Y entonces en laboratorio ustedes van a necesitar una, tal vez, auxiliatura del laboratorio o el laboratorio lo estudian nomás porque es bastante sencillo. O sea, los fundamentos ustedes lo saben. En laboratorio a los grupos se les explica, a mi grupo les explico siempre, así que eso no puede negarse, que no saben, ¿ya? Es solo repasarlo, acordarse y ya. Entonces, comenzamos con regulación del equilibrio ácido-base. Me van a decir si se nota lo que escribo, porque a veces me pasa que yo escribo y no se nota nada. Ya. ¿Se nota eso? ¿O busco un marcador más grande? Sí, se nota. Sí se Se nota. nota auxiliar. Ya, perfecto. Igual me va a gustar, me va a encantar que ustedes hablen en la clase, que me pregunten, que me paren y no esté yo hablando porque me voy a sentir solo acá. ¿Ya? Me paran, me hablan y no hay problema. Comencemos entonces. Cuando ustedes hablan de equilibrio ácido-base, hablan de todo aquello que han estado manejando desde segundo semestre, primer, segundo semestre, más que todo segundo, desde química inorgánica, química orgánica. Entonces, aquí en el organismo lo que nos interesa saber es este actor de aquí, el protón, el hidrogenión, el ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque este de aquí es el que nos va a permitir tener el valor del pH. Sabemos que el pH se saca a partir de la concentración de este hidrogenión. Y cuando la concentración está más allá de los valores de referencia, lo que pasa son los trastornos del equilibrio ácido-base, que eso lo vamos a ver en la parte final del video. Entonces, nos acordamos de orgánica, ¿no? De la licenciada Uriona para unos, del ingeniero Mauro para otros. Nos daban la definición de Bronsted y Lowry de ácido y base. Un ácido que era toda sustancia, toda especie química que lo que hace es que cede ese hidrogenión, ese protón. ¿Y a quién lo cede? Lo cede a otra especie química que va a ser a otra especie química cualquiera, y se va a convertir en ¿qué? En la base conjugada, ¿ok? Y por el contrario, que es una base, es esa especie química que lo que hace es aceptar ese hidrogenión y ya está. Y esa base tiene un par conjugado.
ese par conjugado es su ácido conjugado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estudiamos en, en orgánica, estudiamos el ácido acético. Este ácido acético, cuando le dona el hidrogenión a otra sustancia, es una carga. ¿En qué se transforma? Se transforma en ion acetato o en anión acetato. Ese anión es precisamente la base conjugada del ácido, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí, Ya, perfecto. ¿Por qué les explico? Porque cuando veamos los sistemas compensadores, los amortiguadores, esto los tienen que manejar ustedes, pero a la perfección, ¿ya? Entonces, estos ácidos, aquí se los voy a poner así, estos ácidos pueden ser fijos o volátiles. También van a ustedes encontrar la clasificación como volátiles o no volátiles. Los volátiles entonces provienen del metabolismo de grasas, metabolismo de carbohidratos. ¿Y qué es lo que se nos genera? Se nos genera dióxido de carbono. Y por una reacción que ya vamos a ver, ese dióxido nos va a generar anión bicarbonato. De todas formas, a todos esos ácidos, en particular este de aquí, que es derivado de ¿cuál? Del ácido carbónico. Esto es un par conjugado. Se le denomina ácidos volátiles. Y por ende, ese ácido volátil puede eliminarse por la respiración, por los pulmones. ¿Por qué? Porque por los pulmones vamos a eliminar dióxido de carbono. Y si yo elimino dióxido de carbono, estoy eliminando ese ácido no volátil, porque ese dióxido de carbono, como les digo, me genera ácido carbónico. Ya vamos a ver la reacción y le van a entender mejor. Por el contrario, hay otros ácidos que son no volátiles o también denominados fijos. Esos ácidos no se eliminan por la respiración. Entonces podemos tener, por ejemplo, ácido sulfúrico, pero vamos a tener en el organismo el anión sulfato, o vamos a tener aniones como el cloruro. Esos ácidos no se van a eliminar por la respiración, son ácidos fijos. Y lo interesante aquí es que esos ácidos fijos se eliminan por vía renal, ya se eliminan por vía renal, no se eliminan por la vía respiratoria, como en el caso de los ácidos volátiles. Si ustedes han revisado antes qué es lo que generalmente se pregunta, esto de acá es preguntado bastante. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que estos hidrogeniones tienen que estar en un límite. Nosotros manejamos el valor de referencia del pH. Y el pH en sangre arterial, ¿cuánto es el valor de referencia? ¿Lo saben? 7.35 a 7.45. Ya mencionan 7.35 a 7.45. Ya, perfecto. El valor es 7.4. Nosotros damos un valor de referencia, un margen desde 7.35 que es más bajo, 7.45 que es más alto. Y fíjense ustedes que como esta es una escala logarítmica, que baje un poquito el pH significa que baja bastante la concentración de los protones. O por el contrario, perdón, si baja un poquito
este pH significa que sube bastante la concentración de protones y por el contrario, si sube un poco el valor de pH, significa que está bajando la concentración de hidrogeniones. ¿Y esto qué importancia tiene? Que valores de pH por debajo de 7,0 o valores de pH por encima de 7,8 son incompatibles con la vida, ¿ya? Son incompatibles con la vida, eso ténganlo claro. ¿Qué más debemos saber acá? Como resultado del metabolismo de grasas, de carbohidratos, se nos generan día a día 20.000 milimoles de dióxido de carbono, que esto igual lo tienen ustedes en su material de estudio. Entonces, ¿qué pasa con ese dióxido de carbono? En los tejidos, lo que pasa o debería pasar es que ese dióxido de carbono no se queda ahí, sino que va a reaccionar. ¿Con qué reacciona? Con agua. Y aquí actúa una enzima. La enzima que actúa se denomina anhidrasa carbónica. ¿Y qué es lo que se nos origina? Se nos origina ácido carbónico. Y luego ese ácido carbónico puede pasar para hacer, o sea, se ioniza ese ácido carbónico y pasa para tener un ion o anión bicarbonato y un protón o un hidrogenión, su carga positiva. Esta es la famosa reacción que nosotros debemos dominar, porque esto explica todo. Entonces, ustedes dominen esto y van a entender cuando hablen de que el dióxido de carbono nos genera bicarbonato. Entonces, ¿cómo nos genera? Sin, uno a veces no entiende. Por eso sepan esta reacción. Día a día, ¿qué es lo que hacen los pulmones? Los pulmones, todo este dióxido de carbono que se nos genera, lo eliminan. Y entonces no vamos a tener todo esto en los tejidos, porque ese dióxido de carbono se está yendo. Los ácidos volátiles están saliendo por vías respiratorias, pero hay un excedente. Ese excedente es más o menos de 50 a 100 miliequivalentes de hidrogeniones. Y uno puede preguntar, si se está yendo el dióxido de carbono por vías respiratorias y es el dióxido de carbono que me genera los hidrogeniones, captan esta idea, ¿no? Se me va mi dióxido de carbono por los pulmones y ese era el que me generaba los hidrogeniones. ¿De dónde es que están saliendo esos 50 a 100 mil equivalentes de excedente cada día de hidrogeniones? Y es que también hay otros lugares donde se me van a generar estos hidrogeniones. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del metabolismo incompleto de grasas, carbohidratos. También hablamos de qué? De la oxidación de ciertos aminoácidos. Entonces aquí podemos poner un metabolismo incompleto de grasas y carbohidratos. De la oxidación de ciertos aminoácidos. Estos aminoácidos pueden ser aminoácidos azufrados. ¿De qué más? De los fosfatos. Entonces, fíjense que no solamente nos va a aparecer hidrogeniones por el dióxido de carbono, también nos aparecen por otros lados. Y estos de aquí quedan como excedentes.
¿Y por dónde se pueden eliminar? Porque si ustedes se dan cuenta, el excedente queda cada día. De aquí a 10 días, ¿cuánto iremos a tener? Todo esto que se me genera, si no se me puede ir por vía respiratoria, ¿por dónde se me va? ¿Por dónde creen que va todo esto? Por la vía renal, mediante bicarbonato. Perfecto, esto de aquí se me va por la vía renal. Ahí no entró en el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta hoy? Que tenemos ácidos, tenemos bases, cómo es que se da la producción de estos hidrogeniones y qué es lo que parcialmente sucede. Ahora, algo que nos estamos olvidando, hasta ahora hemos hablado de los ácidos. ¿Y qué pasa con las bases? Las bases, ¿de dónde aparecen en el organismo? Las bases en el organismo aparecen del metabolismo. De aminoácidos aniónicos. ¿Cuáles son los aminoácidos aniónicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan en biomoléculas que llevaron eso? ¿O no se acuerdan? No se preocupen. Teníamos aspartato y glutamato. Ya de ahí se me generan las bases de esos aminoácidos. Los aminoácidos aniónicos. Solo que nosotros normalmente lo estudiamos como ácido aspartico, ácido glutámico. Pero si son ácidos, acuérdense que tienen bases conjugadas. Y esas bases conjugadas son precisamente estas, ¿ya? Aspartato y glutamato. ¿Tienen alguna duda? ¿Esos son los ácidos aniónicos? Aminoácidos aniónicos. Ah, ya, gracias. ¿Hasta acá tienen alguna duda? O sea que a partir del aspartato y el glutamato, de ahí empiezan, son las bases que aparecen en el organismo, ¿así dijiste, Juan Carlos? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hemos Mm, hablado de dónde se me pueden originar los ácidos, pero ahora uno mm, piensa y las bases dónde pueden aparecer, porque en el organismo hay bastantes bases, pero principalmente el metabolismo de esos aminoácidos, como hay en bastante concentración, bastante cantidad, digamos, con respecto a los otros, es que se me genera. ya, gracias. Ya. ¿Estamos bien entonces hasta ahí? Sí, Sí. sí, Bien. Así tienen que estudiar ustedes con detenimiento, ya no es a que lo estudien a lo apurado, porque si no, no van a captar la idea. Entonces seguimos. Muy bien. Ahora ya entramos en materia de lo que queremos. La regulación. ¿Cómo se da la regulación? Ustedes tienen en el material y en el libro también tienen tres formas. La primera forma es el sistema de amortiguadores. Buffers o amortiguadores. A este sistema, el sistema de buffers amortiguadores, se denomina la primera línea de defensa. ¿Ya? De cualquier suceso, lo que primero sucede es que se tampona, ¿ya? La segunda, la actividad pulmonar, es decir, los pulmones, la vía respiratoria. La actividad pulmonar es la segunda forma.
Y esto podemos decir que es la segunda línea. Les explico así porque a veces le preguntan como líneas. Y finalmente, un poco más lenta, pero más efectiva, la actividad renal, la tercera línea. Este de aquí es el sistema de amortiguadores, pero estos dos, la actividad pulmonar y la actividad renal, son sistemas compensadores, ¿ya? Estos dos, actividad pulmonar y actividad renal, son sistemas compensadores, es decir, que una vez se me está queriendo desviar de ese valor, son los que compensan. Acuérdense de ese término. Entonces, comencemos. Primero, los amortiguadores. Esto de aquí ustedes lo conocen bastante por inorgánica y analítica. ¿Cómo funcionan? Estos amortiguadores están formados por un ácido débil, acuérdense de eso, un ácido débil con su base conjugada. En el libro ustedes encuentran el ácido débil con la sal conjugada, dicen, ¿no? Que vendría a ser, digamos, la sal conjugada de esa base, ¿ya? Pero apréndanselo así, mejor ácido débil con su base conjugada. ¿Cómo es que funciona esto? La base conjugada, ustedes saben ya por la teoría de Bronsted-Lowry de ácidos y bases, que esta base conjugada puede recibir el hidrógeno. Lo puede recibir. Y cuando lo recibe se convierte en el ácido, ¿no? Son pares conjugados. Y este ácido, cuando larga el hidrógeno, se convierte en la base conjugada. Esto no hay duda, no tendría que haber duda. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que estos amortiguadores pueden ser de dos formas, intracelulares o extracelulares. Y esto acuérdense bien, porque estas clasificaciones que ustedes les dan son muy importantes que se acuerden. Cuando el examen, y esto es un paréntesis, era de forma, digamos, virtual, no daba para preguntar ciertas cosas. Las preguntas de forma virtual eran más capciosas, falsos, verdaderos, bien capciosos que ustedes no pillaban. Acuérdense siempre que si le dan una pregunta falso y verdadero, lo más probable es que sea falsa. Solo tienen que hallar el dónde está, porque verdadera no les van a dar normalmente metabolismo. En cambio, en la parte presencial les preguntaban ciertas cosas así que ustedes tenían que rellenar. Y para rellenar ustedes deben saber bien estas clasificaciones. Entonces tenemos amortiguadores intracelulares. Dentro de la célula se me puede alterar mi pH, me puede preguntar. Obvio, se me puede alterar. ¿Y cuáles son los sistemas? Primero, las proteínas. Las proteínas, ¿por qué? Porque en su estructura van a permitir ellas captar ese hidrógeno, es decir, actuar como una base conjugada y convertirse así en un ácido débil, ¿no? La forma de colocar eso sería así, miren. Proteína, ¿no es? H-prot, es decir, la proteína con el protón. Y aquí una barra y la proteína con carga negativa, es decir, la base conjugada. Este sería el ácido débil y esta sería la base conjugada. ¿Ya? El segundo buffer intracelular sería fosfato. Y la forma de colocar, perdón, ¿alguien habló? ¿Alguien habló o estamos bien? No, nadie habló, aunque sigamos. Ya, perfecto.
Si en algún momento yo estoy hablando y no me escuchan, escriben, ¿ya? Porque estoy con la compa igual. Fíjense, fosfatos y la forma de colocar esto, ¿cómo sería? El ácido débil, el ácido y la base conjugada. A nivel intracelular. Y ya está. Después, aquí viene lo interesante a nivel extracelular. ¿Qué es lo que pasa a nivel extracelular? Ojo, intracelular es solo dentro de la célula, pero extracelular no es solo la sangre, ¿no? Porque a veces, como nos hablan de la sangre, plasma, pensamos que extracelular es solo eso, pero extracelular en realidad tenemos ahí el líquido intersticial, todo ese intersticio. Y también obviamente tenemos ya lo que pasa a nivel del plasma, ¿no? Espacio intravascular. Entonces, aquí vamos a encontrar 4. El más importante que nosotros vamos a encontrar, el más importante que ustedes deben conocer bien, ¿cuál es? También lo encuentra como el de mayor interés clínico y fisiológico. Ese de ahí es el sistema de bicarbonato. Por eso está de primero, el bicarbonato. Y ustedes saben ya, el ácido débil, ¿cuál sería? El ácido carbónico. ¿Y cuál es su base conjugada? El anión bicarbonato. Es bastante eficiente, es bastante eficaz el bicarbonato, por eso tienen que estudiarlo bien. Después, en segundo lugar, a nivel de la sangre, está la hemoglobina. Y uno se puede preguntar, ¿de dónde la hemoglobina? ¿No? La hemoglobina, hasta ahora sabemos que es una proteína que lleva oxígeno, nada más, no sé nada más de la hemoglobina, uno puede decir. Y está correcto. Lo que sucede es que esa hemoglobina, en su estructura, vamos a tener aminoácidos. Aminoácidos como ¿cuál? Aminoácidos como histidina. La histidina, no sé si se acuerdan de la histidina, pero es un aminoácido. Y esa histidina tiene un grupo imidazol. ¿Cómo es que es ese grupo imidazol? Ahorita se los coloco. Ese grupo imidazol, ustedes se acordarán de su clases de orgánica. Ya. Esa histidina, fíjense aquí, tiene un grupo imidazol. Este de aquí es el grupo imidazol. Este de aquí. En ese grupo imidazol vamos a este nitrógeno que tiene ahí su hidrógeno. Ese nitrógeno es capaz de aceptar a un hidrógeno más. Entonces, por eso se convierte en una base conjugada. Y cuando acepta, fíjense que aquí está aceptando un hidrógeno. Cuando acepta, ya tenemos 2 hidrógenos en el nitrógeno. Cuando acepta, ya se convierte en el ácido. Entonces, por eso es que la hemoglobina nos sirve como un amortiguador extracelular. Pero acuérdense bien de estas palabras, porque tiene la histidina que tiene un grupo imidazol. Imidazol con Z, imidazol. ¿Eso lo habían entendido en la teoría? ¿Bastante? ¿O no? Más o menos.
No. No, No. no lo entró mucho, ¿cómo le puedo decir? No lo puso muy en clara la doctora, digamos. Ya, estamos bien entonces. Ya es para eso la auxiliatura, para aclarar cosas que no se han aclarado. Bicarbonato, segundo lugar, hemoglobina. En tercer lugar, otras proteínas que no son la hemoglobina, proteínas. Y de último, también hay en nivel extracelular los fosfatos. Los fosfatos son importantes a nivel renal, ¿ya? En el tema de la amortiguación urinaria. Ahí entran los fosfatos, ya lo vamos a ver. Aquí parece que el fosfato no tiene un papel importante, pero a nivel urinario ahí va a tener. ¿Qué más podemos mencionar? Podemos pasar acá y hablar. Acuérdense de esto, entonces, intracelulares, extracelulares, intracelulares, primero proteínas, segundo fosfatos, extracelulares, primero bicarbonato, segundo hemoglobina, por la histidina que tiene un grupo imidazol, proteínas y... Ahora, veamos Disculpa, qué... auxiliar. ¿Sí? Auxiliar Rotingo, en la diapositiva que nos dio la docente está que las proteínas tienen el grupo histidina, el grupo imidazol. Ya. Las proteínas no la hemoglobina. No le entiendo. Que en las proteínas tiene imidazol de histidina, ese es el único capaz de acceder y captar protones. Eso dice en la diapositiva. Tiene razón la compañera auxiliar. Pero la La- hemoglobina, ¿eso no es una proteína? Dice, la hemoglobina tiene una conversión reversible que le permite influir sobre el sistema del bicarbonato, dice, la hemoglobina. Permite aceptar y donar iones para neutralizar el bicarbonato en la hemoglobina. Ya. Pero en las proteínas dice lo que usted dijo del grupo imidazol. Ya. ¿Estamos bien? Acá entonces en la hemoglobina, ¿qué es lo que les menciona? Por Permite, ahí de tiempo se me ha permite olvidado. aceptar hidrógenos y donar iones para neutralizar al bicarbonato, dice. Ya. Es Ya. En ambos casos, si tenemos, acuérdense que la hemoglobina es una proteína, ¿ya? En ambos casos, si tenemos imidazol, vamos a tener este sistema, hemoglobina y proteína, ¿ya? En ambos casos. Entonces acá la podemos poner así. El tema de la hemoglobina es que, bueno, como usted mencionaba, acá lo podemos poner así. La hemoglobina lo que hace también es que en la fase oxigenada y desoxigenada también actúa. Aquí podemos poner la oxihemoglobina. La oxihemoglobina, que sería esta, actuaría como un ácido y su par, la base conjugada, sería ahí. Esta es la oxihemoglobina, el ácido y su base, ¿no? Esto es cuando está oxigenada. Y cuando está desoxigenada, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Listo. Ahí tienen, digamos, un sistema buffer igual, ¿ya? Tanto como si estuviera con oxígeno como si no estuviera con oxígeno, ¿ya? Y en ambos casos, como son proteínas, si hay una... Perdón. En ambos casos, si hay una histidina, vamos a tener
lo que ya les expliqué. Por el nitrógeno que acepta un hidrógeno más y ahí tienen a partir de su ácido, tienen su base conjugada, ¿no? O a partir de la base conjugada tienen su ácido, como ustedes lo quieran ver. Ya, ¿se entiende esta parte, sí? ¿O estamos mal? Sí, se entiende. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Yo auxiliar, no me entendí. Ya, está muy bien. Lo que sucede aquí, ya dijimos, es que las proteínas y la hemoglobina entra directamente como una proteína, pueden tener histidina, porque es un aminoácido, y esta histidina actúa como un amortiguador. ¿Por qué? Porque en este nitrógeno, fíjense que tiene un hidrógeno, puede aceptar otro hidrógeno y se nos forma el ácido. Esta sería la base conjugada y este sería el ácido, ¿ya? Por su parte, digamos, hablando solo de la hemoglobina, podemos tener un par conjugado en la hemoglobina. ¿Cómo? La hemoglobina oxigenada, por si no están entendiendo esta notación, la hemoglobina nosotros colocamos así, ¿no? La hemoglobina oxigenada u oxihemoglobina la colocamos así. Entonces, si nosotros le colocamos un protón, vamos a tener el ácido. Pero si se libera ese protón, vamos a tener su base conjugada. Por otra parte, cuando no está oxigenada, la notamos así. Y lo mismo, si le añadimos un protón, si ella acepta un protón, vamos a tener aquí la versión con el protón que sería en este caso el ácido. Y si lo suelta tendríamos su base conjugada. Ya, entonces de esa forma la hemoglobina y las proteínas actúan. Acuérdense entonces que en este caso es por ese anillo imidazol y acuérdense, hablando de la hemoglobina, que puede actuar también como un tampón de esa forma, ¿ok? Aquí el error estuvo en que en principio les hablé, digamos, solo de la hemoglobina y no se las englobé desde un principio y ahí tal vez induje a que se confundan un poco, ¿ok? Pero se entiende bastante bien, ¿no? ¿O no? Sí, gracias, auxiliar. Ya, muy bien. Pues pasamos, porque como si nada ya se fue el tiempo. Vamos a pasar máximo a las 4 y de ahí ya vemos qué hacemos. El dióxido de carbono va de alguna forma en el plasma, ¿no? Va de alguna forma y uno se puede poner a pensar, va libre, ¿no? Va libre y no pasa nada, pero en realidad no. En realidad su transporte se da en un 90% en forma de bicarbonato, del anión bicarbonato. Un 5%, solo un 5%, piensa muy poco, va de la misma forma, digamos, igual que va el oxígeno, ligado a la hemoglobina. Y cuando va así, ¿cómo se denomina? ¿Alguien que se acuerda? Carboxiemoglobina. Ya. Esto se denominaría. Ya lo escribieron, creo, ¿no? ¿No? La compañera dijo carboximohemoglobina. Ya. En realidad sería Carbamino de hemoglobina. Carbamino de hemoglobina.
¿ya? En realidad sería hemoglobina, ¿ya? Acordémonos que el carboxihemoglobina es cuando la hemoglobina se une de forma patológica, ya no se vio en el cuaderno, al monóxido de carbono, ¿no? Que sale en tubos de escape, que sale en la combustión incompleta y que llega a intoxicar a una persona. Esto lo van a ver en toxicología. Sería carbaminohemoglobina. Y un 5% más va disuelto. Y aquí se ve un efecto interesante. Fíjense que cuando estamos a nivel de los pulmones, y le vamos a dibujar un pulmoncito. No soy bueno dibujando, pero le van a entender. Auxi, se trabó la imagen. Cuando Sí, pensé que era mi internet. Creo que es de internet del auxiliar. ¿ahora sí me escuchan? Sí, auxiliar. Sí. Ya se colgó, disculpe. Cuando estamos a nivel pulmonar, ese eritrocito acepta oxígeno y se nos forma oxihemoglobina. Esto induce a que haya un desprendimiento del dióxido de carbono a nivel pulmonar. Es decir, que justo cuando está el eritrocito viajando por el pulmón y viene el oxígeno, como hay bastante oxígeno ahí, pues estamos inspirando, se induce a que el dióxido de carbono cabalmente salga, se vaya. Pero cuando estamos a nivel de los tejidos, por ejemplo, digamos aquí puede ser cualquier cosa, un pulmoncito, digamos un tejido. En el tejido vamos a tener bastante dióxido de carbono. Cuando estamos en el tejido, pasa ese eritrocito y sale el oxígeno. Entonces vamos a tener desoxihemoglobina. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Se induce a que el dióxido de carbono ingrese. Se forme la carbaminohemoglobina y luego vaya hacia los pulmones. Ya de esa forma que sucede. Entonces, este efecto de que a nivel pulmonar la entrada de oxígeno induce a la liberación de dióxido de carbono y de que a nivel de los tejidos la salida de oxígeno induce la entrada de dióxido de carbono, o sea, lo contrario se denomina efecto Haldane, efecto Haldane. Entonces tiene ese nombrecito. Ahora que ya entendimos la primera parte, eso es todo en amortiguadores. O sea, no hay más que se le pueda dar vuelta.
pasamos a la segunda línea de defensa. Esa segunda línea de defensa es la regulación o la actividad respiratoria. Esta de aquí viene a ser la segunda línea de defensa. Esta es bastante rápida. Puede empezar no mañana, no pasado mañana. Empieza en minutos. Y alcanza, digamos, su pico de máxima actividad dentro de 12 horas. Entonces, dentro de esas 12 horas es donde alcanza su máxima potencia, llámenlo así, de trabajo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Nosotros tenemos, aquí vamos a dibujar más o menos. Vamos a dibujar un encéfalo. Nosotros tenemos aquí el tronco encefálico y en la parte inferior del tronco encefálico encontramos el bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo tiene distintos centros donde se manejan funciones básicas. Y una función básica es respirar. Entonces, en el centro respiratorio del bulbo raquídeo es donde se está analizando a cada rato cómo está la concentración del pH, cómo está la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, este centro es bastante sensible a los cambios tanto en pH como en la PCO2, ¿no? La presión. ¿Qué va a pasar entonces? Que si sucede que disminuye el pH, Auxiliar, aquí, en el centro del bulbo raquídeo, ¿qué es lo que se mide, dijo? Por favor. ¿se colgó? ¿Se colgó? No, no se colgó, está bien. Ah, ya quiere que lo repita. Ya, Por perfecto. favor. Ya lo que sucede es que en el centro respiratorio de ese bulbo raquídeo es donde constantemente se está vigilando qué pasa con la concentración de los hidrogeniones. Entonces es bastante sensible a cambios en el pH y en la presión de dióxido de carbono. ¿Qué sucede entonces? Que si disminuye el pH, acuérdense que si disminuye el pH, ¿qué es lo que está pasando con los hidrogeniones? ¿Están aumentando o están disminuyendo? Si Aumenta. baja el pH, los hidrogeniones están aumentando. Acuérdense que es inverso eso, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que también puede significar que se nos eleve la presión de dióxido de carbono. Entonces, si sucede cualquiera de estas dos, que básicamente vendría a ser para el mismo lado, digamos, si baja el pH o sube la presión de dióxido de carbono, acuérdense de que si sube la presión de dióxido de carbono, si hay más dióxido de carbono, va a haber más ácido. O sea, si sube el dióxido de carbono, va a haber más ácido carbónico y cuando se ionice, va a haber más hidrogeniones. Y si hay más hidrogeniones, vamos a tener una disminución del pH. Por esta razón, estos dos están aquí, en el mismo lado. ¿Qué va a pasar entonces? Como estamos teniendo bastante dióxido de carbono, va a decir el centro respiratorio a los pulmones: oigan, pulmones, estamos teniendo bastante dióxido de carbono, no podemos estar así, entonces hay que eliminar. ¿Qué es lo que pasa? Que va a aumentar la frecuencia respiratoria o la profundidad en cada respiración, en cada ventilación. ¿Ya? Por el contrario, si aumenta el pH o
baja la presión de dióxido de carbono, que sería del mismo lado, ¿no? Acuérdense, de nuevo les explico, al principio uno puede confundirse, pero después cuando captan la idea, imposible que se confunda. Si baja, si disminuye el dióxido de carbono, aquí se los explico con la fórmula que hicimos. Fíjense, si este dióxido de carbono disminuye, va a disminuir el ácido carbónico y va a disminuir el protón. Y por ende, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar, ¿ya? Acuérdense de la fórmula, siempre acuérdense de la fórmula. Por eso es que le pongo acá, si disminuye dióxido de carbono o aumenta el pH, ¿qué va a pasar? El centro respiratorio dice, nos está faltando dióxido de carbono. Entonces no lo botemos, no lo eliminemos tan rápido. Por ende va a reducir la frecuencia respiratoria o la profundidad. Entonces, esto es lo que pasa. Con esto ustedes entienden la parte de esa regulación respiratoria. Si hay cambios metabólicos, la compensación va a ser respiratoria. Si hay cambios respiratorios, la compensación va a ser metabólica, o sea, va a ser renal. Eso ustedes tienen que acordarse, ¿ya? Es decir, que si algo está pasando a nivel metabólico, vamos a compensar primero acá. Cambiemos entonces. Ya saben, si tienen dudas, me paran nomás. ¿Okay? Si les pregunto, vamos a ir perdiendo tiempo. Ya vimos entonces los amortiguadores, vimos la actividad respiratoria, ahora vamos a ver la actividad renal. ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? Acuérdense que esta ya vendría a ser la tercera línea de defensa. Línea de defensa. Esto hace pensar, ¿no?, de que estamos en clases de inmunología y no metabolismo, no lo de las líneas de defensa. Pero en realidad acá hablamos de quienes actúan, ¿no? En tercer lugar van a actuar. Ahora, tarda un poco más el riñón en funcionar, en responder. Su compensación máxima la ejerce a los 2 días. Pero si bien tarda, es bastante efectivo, ¿no? Es bastante. ¿Y cómo lo hace? Lo puede hacer a través de 3 mecanismos. Para ello necesito que ustedes entiendan. Lo normal es que el pulmón elimine dióxido de carbono. El pulmón, estamos hablando del pulmón. Lo normal es que el pulmón elimine dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo podemos controlar que elimine más o que elimine menos? Aumentando la frecuencia respiratoria o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Ya está. En cambio aquí, el primer mecanismo que tiene el riñón es la reabsorción del bicarbonato. Lo normal es que el riñón reabsorba el 99.9% del bicarbonato. O sea, no deja ir casi nada. Esto se da a través de los túbulos. El 90% de la reabsorción se da a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero bueno, lo normal es que se reabsorba. Pero hay un concepto aquí que ustedes lo deben conocer. Es el concepto de umbral renal. Umbral renal. ¿Qué es un umbral renal? Un umbral renal es la concentración de la sustancia en la sangre
a partir de la cual ya aparece en orina esa sustancia. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa va, viaja, hace todo lo que quiere, pasa la barrera de filtrado glomerular, pero se reabsorbe. Ahora, ¿en todos los casos se reabsorbe? No. Cuando la glucosa pasa una barrera en la sangre y está esa glicemia por encima, mayor o igual, digamos, por encima de 180 miligramos de cilitro, ya va a aparecer en orina. Y esto lo vemos en quiénes. Lo vemos en pacientes que no están manejando bien los niveles de glucosa en sangre. Lo vemos en pacientes diabéticos que no están cumpliendo bien o no están realizando su tratamiento o que ya tienen esa patología de larga data. Ya aparece la glucosa en orina y ustedes lo van a ver cuando hagan análisis clínico. Entonces, el umbral renal de la glucosa es 180 miligramos sobre decilitro. Esto se los digo como ejemplo para que ustedes entiendan. El umbral renal de bicarbonato es 28 equivalentes litros. ¿Qué quiere decir? 27 para abajo no se me escapa, no se me debería escapar. Pero una vez llegamos a 28 ya no reabsorbe. Y se me va el bicarbonato. Entonces el riñón puede compensar aumentando o disminuyendo la reabsorción. Entonces, si nos faltan bases, aumenta la reabsorción. Si nos faltan bases, perdón, si nos faltan bases, aumenta su reabsorción y si nos sobra, entonces disminuye su reabsorción. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es la acidificación de la orina. Fíjense ustedes que el margen, el valor de referencia cuando ustedes están haciendo diaclínico 2 sobre todo, ahí en orina, ese pH varía bastante en la orina, ¿no? Va desde 4.5 a 8, otros manejan 4.5 a 7.5. Entonces, bastantes ácidos se pueden eliminar por ahí. Y aquí es donde entra el principal buffer a ese nivel. ¿Cuál les dije que era? ¿Se acuerdan? ¿El de los fosfatos? Ya, perfecto. El principal buffer urinario es ese mismo. El de los fosfatos, H2PO4, el ácido y su base conjugada. Ese es el principal urinario. Ya acuérdense bien, siempre relacionen orina con los fosfatos. Porque de esta forma entonces se consigue acidificar o disminuir la acidez de una orina. Pero este mecanismo de la acidificación es limitado, porque si nosotros saturamos ese amortiguador, no es infinita la concentración de fosfato, tiene un límite. Si nosotros saturamos, hasta ahí llegó. ¿Cuál es la última forma entonces? La producción de amoníaco. Y esta producción de amoníaco se da de la siguiente forma, y esto ustedes lo ven en el metabolismo de los aminoácidos. Ustedes tienen glutamina, un aminoácido. Esta glutamina puede convertirse directamente en amoníaco y glutamato a través de una enzima. Esa enzima es la glutaminasa.
¿Qué quiere decir? Que a la glutamina se lo arrancó ese grupo amina y quedó glutamato más amoníaco. Eso pasa. Pero también podemos obtener más amoníaco para eliminar hidrógeno. ¿De dónde podemos obtener? Del mismo glutamato, porque en otra reacción, ese glutamato puede convertirse en alfa-cetoglutarato. Aquí la que actúa es la glutamato deshidrogenasa. ¿Cómo se llama, dijo auxiliar ese? Glutamato deshidrogenasa. Pero ese es para tomar el alfa-cetoglutarato que es. ¿Perdón? El alfa-cetoglutarato que es. Es un alfa-cetoácido. Solo que en esta reacción se me va a producir también otra molécula de amoníaco. Ay, 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 gracias. O sea, estaba diciendo que el alfa-cetoglutarato es el resultado de la transformación del glutamato a través de la glutamato de no sé cuál es, desoxidogenasa. Ya. Ya miren, aquí se los resumo de nuevo. La glutamina, por la glutaminasa, se me transforma en glutamato. Y en esa reacción se me libera también amoníaco. Hasta ahí está bien, hasta ahí se me ha producido una molécula de amoníaco. Pero ese glutamato, acordémonos, que es también aminoácido, ¿no? Ya vimos que aminoácido aniónico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos de dónde se generan las bases del metabolismo de los aminoácidos aniónicos? Ese glutamato puede reaccionar para convertirse en alfa-cetoglutarato por la glutamato deshidrogenasa y en esta reacción se me libera otra molécula de amoníaco, entonces ya no vamos a tener una, sino que vamos a tener dos moléculas. Y este amoníaco, recordemos, que puede aceptar también hidrogeniones, que ahí es su importancia. ¿Entendieron aquí o nada? Sí. Sí, auxiliar. Perfecto. Entonces, ahora que ya entendimos las líneas, entendimos primero la línea de los amortiguadores, la actividad respiratoria y la actividad renal, ya pasamos aquí. Los trastornos. ¿Tienen problemas ustedes con los trastornos ácido-base? ¿O no se acuerdan tan bien? Explíquelo, por favor, auxiliar también. Ya lo vamos a explicar. Este tiene que ver con el pH, ¿no? Ya, los trastornos. Claro, exactamente. Ya dijimos que el pH tiene un rango normal, un valor de referencia de 735, 745, ¿no? En esos estrictos límites se tiene que mantener. Cuando varía, vamos a hablar de que hay acidemia o alcalemia, ya que como tal las acidosis o alcalosis no son solamente cambios en pH, sino que acidosis o alcalosis son condiciones clínicas, ¿ya? Entonces, cuando tengamos por abajo, por encima, podemos hablar de acidemia o alcalemia, pero ya las alcalosis o acidosis, como les digo, ya es
un concepto más amplio. Entonces, primero vamos a estudiar la acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria va a tener causas. Entre esas causas, acuérdense que acidosis respiratoria se nos va a originar de todo aquello que cause que yo no elimine bien el dióxido de carbono. Entonces, aquí ustedes acuérdense, acidosis y alcalosis respiratoria es por un problema en la vía respiratoria, ¿no? Problema a nivel pulmonar. ¿Qué puede pasar? Aquí vamos a enumerar las causas. Pero antes, acuérdense que hay un problema para que se elimine el dióxido de carbono. Hay un problema. Se me está reteniendo el dióxido de carbono. Y por ello, entonces nosotros ya sabemos las causas. ¿Qué puede pasar? Uno, que haya hipoventilación. La hipoventilación es que esa persona no está ventilando bien, no se maneja el término respirando, no se maneja el término ventilando. No está ventilando bien, no está viendo una buena entrada y salida. ¿Por qué? Por depresión del centro respiratorio. Es decir, que al lugar que está encargado de vigilar, al guardia que está encargado de vigilar el tema del pH y la PCO2, le han dado un puñete, digamos. Entonces, ya no hay ese centro que está actuando bien y que es sensible, ya no está bien. ¿Y qué puede ocasionar esto? Droga, otras especies de fármacos, otras sustancias, etc. Otra causa de acidosis respiratoria, ¿cuál vendría a ser? Que haya una insuficiencia como tal respiratoria, pero no por daño a nivel del centro respiratorio, sino por una afección pulmonar. Por afección pulmonar. Y van a ustedes a escuchar esto. Lo más común puede ser una neumonía. En estados de neumonía, los pacientes pueden hacer acidosis respiratoria. En estado de asma también. Es decir, cualquier proceso que, que dañe el pulmón en un área obviamente considerable va a causar un problema para la eliminación de dióxido de carbono. Y en este caso, ¿cuál es la compensación? ¿Qué creen que va a pasar? En la compensación, aquí es un problema respiratorio, vamos a tener una compensación renal. ¿Cómo? Lo que está viendo es una acidosis, lo que vamos a necesitar son bases, ¿no? Bases que contrarresten esos ácidos. Por ende, va a haber una mayor reabsorción de bicarbonato. ¿Qué más va a haber? Va a haber un aumento de la secreción de ácido cuando hablamos de la acidificación de la orina. Y finalmente va a aumentar esa producción de amoníaco, ¿no? Que ya hablamos. ¿Por qué? Estamos en un estado de acidosis y necesitamos base. 2. Ya avanzamos a acidosis respiratoria. Ahora avancemos lo contrario, alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo estoy botando mucho mi dióxido de carbono. No hay un problema aquí para eliminar, sino más bien hay un problema de que estoy eliminando mucho. Aquí le vamos a poner problema para eliminar. Y acá, eliminando mucho.
estamos eliminando mucho. ¿Y qué puede ocasionar esto? Claro, aquí ya nos acordamos, ¿no? Lo contrario, si en el primero era una depresión, acá es una estimulación. Hay una estimulación del centro respiratorio. Una estimulación exacerbada, ¿no? Y esto se da en casos de infecciones, la meningitis, meningoencefalitis, encefalitis. Otra causa, los pacientes que tienen ansiedad, pero no una ansiedad de la que nos da comúnmente cuando queremos exponer, ¿no? O en un examen oral, sino ansiedad patológica, ¿no? Hay que diferenciar de una ansiedad normal a una ansiedad patológica. Los pacientes que tienen ansiedad patológica, de verdad que son bastante complicados. No es como que ya calmate, sino que de verdad, cuesta manejar. Y acá, ¿cuál va a ser la compensación? Lo contrario. Es un problema respiratorio. La compensación, ¿de qué tipo va a ser? Si el problema es respiratorio, la compensación, ¿de qué tipo va a ser? Solo tiene que decirme si es respiratorio o renal. Respiratorio. No es renal. Ajá, puede ser. Acuérdense de lo siguiente, ¿ya? Compensación renal. Es renal. Ya, acuérdense de lo siguiente. Si el problema es de uno, la compensación va a ser más del otro, ¿ya? Entonces, si el problema es respiratorio, la compensación va a ser renal. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo estoy eliminando ácidos volátiles, y se me están, digamos, acumulando las bases, porque es una alcalosis, entonces yo tengo que, de alguna forma, aumentar esa eliminación. ¿Cómo se traduce eso en el bicarbonato? Con una disminución de la reabsorción de bicarbonato. Se disminuye la reabsorción y por ende, entonces estamos compensando. Y obviamente la reducción de los ácidos y la reducción de amoníaco, ¿no? Pero esto es lo que quiero que ustedes comprendan, lo de la reabsorción, porque cuando uno recién lo está aprendiendo es complicado decir, escucha, estoy aquí confundiéndome porque no sé si se elimina o se reabsorbe, aumenta o disminuye. Acuérdense que lo normal es que se reabsorba el 99.9, ¿no? Eso no cambia. 3. Vamos con los problemas metabólicos. La acidosis metabólica. Esto aquí ya no es tan sencillo como aquí. ¿Por qué? Porque puede haber problemas tanto en el bicarbonato, es decir, que desciende el bicarbonato. Que hay un problema y desciende el bicarbonato. O que también aumenten los ácidos. Cualquiera de esas dos, puede ocasionar una acidosis metabólica. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver algunas causas. La primera, los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes, ¿han escuchado hablar de la cetoacidosis diabética? Sí, En estos casos hay bastantes cuerpos cetónicos que son ácidos, ¿no? En el caso de la cetoacidosis diabética, se nos produce ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico, son ácidos,
Y como son cuerpos cetónicos, entonces es una cetoacidosis diabética, ¿ya? En esos casos, pero es en diabetes descompensada, ¿ya? ¿En qué otros casos también? Cuando hay diarrea. ¿Por qué cuando hay diarrea? Porque cuando hay diarrea, pero de las de verdad, diarreas profusa, se elimina bastante, y elimina bastante bicarbonato que hay en el intestino, se elimina y como se me está yendo mi base, voy a tener una acidosis. Cualquiera de esos casos. ¿Y cuál es la compensación? La compensación inmediata va a ser de tipo, ¿la compensación inmediata de qué tipo va a ser? ¿Renal o respiratoria? Si es metabólica. Respiratoria. Renal. Respiratoria, ¿no? Respiratoria, ¿ya? Acuérdense que es la primaria, la compensación, digamos, es al revés. Si el problema es respiratorio, la compensación renal. Si el problema es metabólico, la primera compensación va a ser respiratoria. Y como se me están acumulando los ácidos, la compensación es que yo voy a aumentar la frecuencia, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque yo a través de la respiración o de la ventilación puedo eliminar dióxido de carbono y con ello los ácidos. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria para que se eliminen esos ácidos que se me están acumulando. Esa es la compensación. Acuérdense, acuérdense de esto, lo podríamos ver cuando ustedes hicieron la práctica de ingesta de jugo cítrico. Si ustedes ingerían bastante jugo cítrico, iban a tener esta compensación, ¿no? Si le dábamos bastante jugo cítrico y medíamos bien, íbamos a notar que aumentaba su frecuencia respiratoria. Otra forma de acidosis metabólica es la que ustedes hicieron en el ejercicio. En el ejercicio ustedes produjeron ácido láctico y ese ácido láctico nos produce una acidosis metabólica. Esto también les sirve para los fundamentos del laboratorio. Y de último, ya para ir acabando, podemos hablar de la, cuando falta la alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica, cuando se da lo contrario a la acidosis metabólica o cuando aumenta el bicarbonato o también podemos decir que hay alcalosis cuando disminuyen los ácidos. Causas de esto, ¿qué podemos mencionar? En algunos casos, cuando se ingieren bastantes sustancias alcalinas, sustancias básicas, como el bicarbonato de sodio, ¿ya? Esa es una. Y la otra es que disminuyan los ácidos. Y esto se produce cuando hay vómitos. Vómitos que no paran, se llaman vómitos incoercibles. Porque cuando la persona vomita, pierde ácido clorhídrico. Y de esta forma se nos puede producir una alcalosis metabólica. ¿Y cuál es la compensación primaria? De nuevo, la compensación primaria Respiratoria. respiratoria, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que disminuye la frecuencia respiratoria para no botar mi dióxido de carbono y no botar de esta forma mis ácidos volátiles. ¿Ok?
¿Me escuchan? Sí, auxiliar. Sí. Ya, a ver, ahorita voy a sacar esto de aquí. ¿Han entendido? ¿Han entendido lo que les he querido explicar de la compensación y todo eso? Sí, sí, auxiliar. Ya que dicen, hemos quedado con 100. Ya, pueden pausar aquí la grabación para que hablemos tranquilamente.